En un concesionario de coches de lujo, en el barrio más exclusivo de Madrid, Julián Vega fue públicamente despreciado por el gerente, un hombre que medía el valor de las almas por el precio de sus relojes. Durante unos minutos, todos los presentes, desde los vendedores hasta los clientes adinerados, creyeron que aquel anciano de ropa humilde no valía nada. Hasta que un minúsculo detalle que todos habían ignorado, lo cambió todo para siempre. Si te gustan este tipo de relatos que exponen la verdad oculta tras las apariencias, suscríbete al canal para no perderte cómo termina esta historia. El gerente, Ricardo, se acercó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, una máscara de amabilidad profesional que apenas ocultaba su profundo desdén. Su voz, aunque baja, resonó en el silencio casi reverencial del lugar. «Señor, este no es un museo», dijo, con un tono falsamente cortés. «Si no va a comprar, le ruego que no moleste a nuestros clientes». La frase quedó suspendida en el aire, afilada como un cristal roto. El tiempo pareció detenerse. Julián, un hombre de 72 años, con las manos marcadas por una vida de trabajo, no respondió. Simplemente bajó la mirada, no por vergüenza, sino con una calma que desarmaba. El peso de la humillación cayó sobre él como una red invisible, tejida por las miradas de los demás. Podía sentir el juicio en cada par de ojos que se posaba sobre su camisa sencilla y sus botas cubiertas por un fino polvo de serrín. La dignidad de Julián, forjada durante décadas en su pequeño taller de carpintería, era un escudo silencioso. No necesitaba gritar para defenderse, pues su valor no residía en la opinión de extraños, sino en el trabajo honesto de sus manos. Pero el dolor estaba ahí, una punzada sorda en el pecho, el eco de una sociedad que valora el envoltorio por encima del contenido. A su alrededor, el mundo seguía su curso hipócrita. Una pareja joven, vestida con marcas de lujo, intercambió una sonrisa cómplice, un gesto de superioridad que delataba su vacío interior. Los vendedores más jóvenes, que imitaban a su jefe como si fuera un modelo a seguir, desviaron la vista, incómodos pero temerosos de contradecir al poder. El silencio de todos ellos era una forma de complicidad, un aplauso mudo a la arrogancia de Ricardo. Ricardo se sintió satisfecho. Había restaurado el orden en su perfecto escaparate de mármol pulido y luces estudiadas. Para él, Julián era una mancha, una nota discordante en la sinfonía del lujo que él dirigía con mano de hierro. No podía entender qué hacía un hombre así en su territorio, contaminando con su presencia la atmósfera de exclusividad. Lo que Ricardo no sabía, lo que nadie en aquella sala podía imaginar, era que Julián no estaba allí como un simple curioso. Sus ojos no veían solo un coche de $500,000 de euros, veían mucho más. Su mirada recorría las líneas del vehículo con una intensidad y un conocimiento que trascendía el simple deseo de posesión. Era la mirada de un creador examinando su obra. El coche, una edición limitada, era una joya de la ingeniería. Su carrocería brillaba bajo los focos, pero la verdadera magia estaba en su interior. El salpicadero, las puertas y la consola central estaban revestidos de una madera de nogal tan exquisita que parecía viva. Cada veta, cada curva, contaba una historia de paciencia y maestría. Julián había pasado meses trabajando en esas piezas. En la soledad de su taller, lejos del ruido de la ciudad, había dado forma a la madera con herramientas que habían pertenecido a su padre y a su abuelo. Conocía cada centímetro de aquella obra de arte porque él la había creado. Había volcado su alma en ella y ahora estaba allí para asegurarse de que todo fuera perfecto. Ricardo, ajeno a esta verdad, se cruzó de brazos, esperando a que el anciano se marchara. Su impaciencia crecía con cada segundo que Julián permanecía inmóvil.
En su mente ya estaba pensando en el próximo cliente importante, en la próxima comisión jugosa. El anciano era solo un obstáculo, un estorbo en su camino hacia el éxito. La atmósfera se había vuelto densa, casi irrespirable. La humillación pública había creado una barrera invisible entre Julián y el resto del mundo. Se sentía aislado, como si estuviera en una isla desierta en medio de un océano de indiferencia y desprecio. Los otros clientes, sintiendo la tensión, se apartaron sutilmente, como si la pobreza fuera contagiosa. Continuaron sus conversaciones en susurros, pero sus miradas furtivas seguían clavadas en la espalda del anciano. Eran espectadores pasivos de una injusticia que no les concernía, o eso creían. Julián levantó la cabeza lentamente. Sus ojos, serenos y profundos, se encontraron por un instante con los de Ricardo. No había ira en ellos, ni rencor. Solo una infinita tristeza por la ceguera del joven gerente, por su incapacidad para ver más allá de las apariencias. Ricardo sintió un escalofrío inexplicable ante aquella mirada. Por un segundo, su armadura de arrogancia se resquebrajó, pero se recompuso rápidamente. No iba a permitir que un viejo cualquiera le hiciera dudar de sí mismo. Él era el gerente, él mandaba allí. La pareja adinerada se rió en voz baja, comentando algo sobre la falta de decoro de algunas personas. Su comentario fue lo suficientemente alto como para que Julián lo oyera. Una nueva capa de desprecio sobre la herida abierta. Pero él permaneció impasible, como un roble centenario que soporta la tormenta. El silencio se prolongaba, y la situación se volvía cada vez más incómoda para todos, excepto para Julián. Él parecía estar en su propio mundo, un mundo donde la dignidad no se compraba ni se vendía, sino que se ganaba con una vida de trabajo y honestidad. Ricardo decidió poner fin a la escena. Carraspeó, adoptando de nuevo su tono autoritario. «Señor, le he pedido amablemente que se retire. No me obligue a llamar a seguridad». La amenaza flotaba en el aire, vulgar y desproporcionada. Fue entonces cuando Julián se movió, no para irse, sino para acercarse un paso más al coche. Su gesto fue tan inesperado que todos contuvieron la respiración. Ricardo frunció el ceño, confundido y molesto por aquella muestra de desafío silencioso. El anciano no dijo nada. Simplemente levantó su mano derecha, una mano callosa y agrietada por el trabajo, y la deslizó con una delicadeza infinita sobre el salpicadero de madera de nogal. Fue una caricia, un gesto de reconocimiento íntimo entre el artesano y su creación. Cerró los ojos por un instante, como si estuviera escuchando los secretos que la madera le susurraba. El mundo a su alrededor desapareció. Solo existían él, sus dedos y la superficie pulida que conocía mejor que la palma de su propia mano. Cuando volvió a abrir los ojos, se giró lentamente sin mirar directamente a Ricardo. Su voz, baja pero clara, cortó el silencio como un cuchillo. «El barniz», dijo, «tiene una micra de más en el lado izquierdo. Con el sol de verano se agrietará en menos de un año». Ricardo se quedó helado. Las palabras del anciano no tenían ningún sentido para él, pero la precisión de su afirmación le provocó un profundo desasosiego. ¿Cómo podía un hombre, con esa apariencia, saber algo tan específico? Era imposible. Un vendedor más veterano, que había estado observando la escena desde la distancia, palideció al escuchar la frase. A diferencia de Ricardo, él sí entendía la gravedad de lo que acababa de decir el anciano. Era un detalle técnico de una precisión asombrosa, algo que solo un experto, un verdadero maestro, podría detectar. La seguridad de Ricardo comenzó a desmoronarse. La burla en los rostros de los demás se transformó en una mueca de confusión. El poder había cambiado de manos en un instante, y él ni siquiera entendía cómo había sucedido. Miró al anciano, pero ya no veía a un mendigo.
Veía a alguien con un conocimiento que lo superaba, una autoridad que no provenía del dinero ni de un traje caro, sino de algo mucho más profundo y real. La pareja adinerada dejó de sonreír. La mujer miró a su marido con una expresión de desconcierto. De repente, el anciano ya no parecía tan insignificante. Su presencia había adquirido un peso, una importancia que nadie podía explicar. El vendedor veterano se acercó lentamente con una mezcla de respeto y temor en su mirada. Miró el salpicadero, luego al anciano, y un pensamiento terrible comenzó a formarse en su mente. Una sospecha que, de ser cierta, significaría el fin de la carrera de Ricardo. Julián permaneció en silencio, dejando que sus palabras hicieran su trabajo. No necesitaba añadir nada más. La verdad, como la buena madera, tiene un peso propio y una solidez que no se puede ignorar. Ricardo intentó recuperar el control, reírse de la situación, pero el sonido que salió de su garganta fue un graznido ahogado. La duda se había instalado en su mente como un veneno, corroyendo su arrogancia desde dentro. ¿Quién era ese hombre? La pregunta resonaba en la cabeza de todos los presentes. Ya no era un simple anciano, un intruso. Se había convertido en un enigma, un misterio que desafiaba todas sus preconcepciones. El ambiente en el concesionario había cambiado por completo. El aire ya no estaba cargado de desprecio, sino de una tensión palpable, una expectativa creciente. Todos sentían que estaban al borde de una revelación que lo cambiaría todo. El poder de la apariencia, que minutos antes había sido la ley suprema en aquel lugar, se había desvanecido. Ahora, lo único que importaba era el conocimiento, la verdad oculta tras la humilde fachada de Julián Vega. Ricardo tragó saliva, sintiendo una gota de sudor frío recorrer su espalda. Miró a su alrededor, buscando apoyo, pero solo encontró rostros confundidos e inquisitivos. Estaba solo, enfrentado a un error de juicio que empezaba a parecer catastrófico. El anciano, por su parte, seguía tranquilo. Había lanzado la primera piedra, y ahora solo tenía que esperar a que las ondas se expandieran. Sabía que la verdad, tarde o temprano, siempre sale a la luz. El vendedor más antiguo se aclaró la garganta, a punto de decir algo, pero se detuvo. No se atrevía a intervenir, no todavía. El momento era demasiado delicado, la incertidumbre demasiado grande. La humillación que había sufrido Julián comenzaba a rebotar, a volverse contra sus autores. La vergüenza estaba cambiando de bando, y su peso era insoportable para aquellos que se creían superiores. El lujo del concesionario parecía ahora falso, una cáscara vacía. La verdadera riqueza, la del conocimiento y la dignidad, la poseía el hombre al que habían intentado expulsar. Ricardo miró el coche, luego al anciano y de nuevo al coche. Su mente trabajaba a toda velocidad, tratando de encontrar una explicación lógica, una forma de desacreditar al viejo y salvar su propia reputación. Pero no la encontró. La afirmación de Julián había sido demasiado precisa, demasiado segura. No era la opinión de un aficionado, era el diagnóstico de un maestro. El silencio se hizo aún más profundo, un vacío expectante que precedía a la tormenta. Todos sabían que la siguiente palabra, el siguiente gesto, sería decisivo. Julián no movió un músculo. Su calma era su mayor fortaleza, un muro inexpugnable contra el que se estrellaba la arrogancia de los demás. Él ya había ganado, aunque ellos aún no lo supieran. La historia apenas había comenzado, y el equilibrio de poder ya se había roto de forma irreparable. Nadie saldría de aquella sala siendo la misma persona. ¿Cómo alguien pudo cometer un error tan grave juzgando solo por las apariencias? Historias como esta nos recuerdan que la verdadera valía no se lleva en la ropa, sino en el alma. Sigue con nosotros para descubrir cómo la justicia se abre camino.
El eco de las palabras de Julián se quedó flotando en el aire viciado del concesionario, mucho después de que su voz se apagara. El silencio que siguió no era de paz, sino de parálisis. Ricardo, el gerente, seguía de pie en el mismo sitio, pero su postura erguida se había desmoronado. Era como si un titiritero invisible hubiera cortado los hilos que sostenían su arrogancia, dejándolo como un muñeco flácido y sin vida. La primera fase de la investigación interna fue un caos silencioso. No había sirenas ni interrogatorios, solo una búsqueda frenética en la mente de Ricardo. Se repetía la escena una y otra vez, cada repetición más dolorosa que la anterior. Sus propias palabras, tan seguras y cortantes minutos antes, ahora resonaban en su cabeza como el martilleo de un clavo en su propio ataúd profesional. ¿Cómo pudo haber sido tan ciego? La injusticia del momento no residía solo en la humillación pública de un hombre inocente, sino en la agonía de la incertidumbre que ahora consumía a Ricardo y a su equipo. El anciano se había ido, pero su presencia espectral permanecía, juzgándolos a todos. Cada cliente que entraba parecía mirarlos de una forma diferente, como si pudieran ver la mancha de vergüenza que se había extendido por el impoluto mármol del suelo. La investigación oficial, la que se llevaría a cabo desde la central en Alemania, aún no había comenzado, pero su sombra ya era lo suficientemente larga como para helar la sangre. Ricardo lo sabía. Conocía los protocolos de la marca, la obsesión por la perfección y la reputación. Un error como este no era un simple desliz, era una herejía contra los valores fundamentales de la compañía. Mientras tanto, la rutina del concesionario, normalmente un mecanismo bien engrasado de sonrisas falsas y transacciones millonarias, se había gripado por completo. Los vendedores más jóvenes, que antes admiraban a Ricardo, ahora evitaban su mirada. Se sentían cómplices de su crueldad y temían ser arrastrados con él en su inevitable caída. El miedo era un veneno que se propagaba rápidamente. La familia del concesionario, esa unidad corporativa que Ricardo se jactaba de liderar, comenzaba a sufrir las primeras fracturas. Las conversaciones en los pasillos se convirtieron en susurros cargados de ansiedad. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué poder tenía realmente? Las especulaciones eran cada vez más descabelladas, pero todas conducían a la misma conclusión. Ricardo había cometido un error irreparable. Carlos, el vendedor veterano que había palidecido al escuchar a Julián, se convirtió en el centro no oficial de la crisis. Sus compañeros se acercaban a él buscando respuestas, consuelo, algo a lo que aferrarse. Pero Carlos solo podía negar con la cabeza, su rostro una máscara de preocupación. Él sabía más que los demás, pero lo que sabía solo aumentaba su temor. La búsqueda de información de Ricardo se volvió desesperada. Se encerró en su despacho y empezó a rastrear las bases de datos internas. Buscaba cualquier cosa: un proveedor, un consultor, un cliente especial con el apellido Vega. Su investigación inicial no arrojó nada. El nombre de Julián Vega no aparecía en ninguna lista convencional. Era un fantasma. Esta falta de resultados solo aumentó su pánico. Un hombre sin rastro en el sistema, pero con un conocimiento tan íntimo del producto, solo podía significar una cosa: operaba en un nivel muy superior, un nivel al que Ricardo ni siquiera tenía acceso. La verdad estaba oculta tras capas de confidencialidad y secretismo corporativo. Los días que siguieron se sintieron como años. Cada llamada telefónica hacía que todos se sobresaltaran. Cada correo electrónico con un asunto ambiguo provocaba una punzada de pavor. La vida en el concesionario se había convertido en una espera tortuosa, una vigilia constante por el juicio que sabían que estaba por llegar. La familia de Ricardo también sufría, aunque no entendieran la causa. Su esposa notaba su ansiedad, su falta de apetito, las noches en vela.
Él se había convertido en un extraño en su propia casa, atormentado por un error que no podía confesar. El peso de su arrogancia estaba aplastando no solo su carrera, sino también su vida personal. El impacto en el equipo fue devastador. La confianza se había evaporado. Los vendedores competían ahora no por las comisiones, sino por distanciarse de Ricardo, por demostrar su lealtad a una entidad superior que pronto vendría a pedir cuentas. La camaradería se había transformado en una sutil lucha por la supervivencia. La búsqueda de Ricardo por una solución era inútil. ¿Cómo disculparse con un hombre cuya existencia era un secreto? ¿A quién podía llamar para interceder por él? Estaba atrapado en un laberinto que él mismo había construido con los ladrillos de su propio ego. Cada puerta que intentaba abrir conducía a un muro. La injusticia de la situación, desde la perspectiva de los empleados más jóvenes, era doble. No solo habían presenciado un acto de crueldad, sino que ahora veían cómo el sistema que les habían enseñado a respetar se desmoronaba por dentro. El líder que debían emular era un fraude, y su futuro en la empresa era incierto. Carlos recordaba historias, leyendas que circulaban entre los más antiguos de la compañía. Hablaban de artesanos legendarios, maestros casi míticos a los que la marca recurría para proyectos especiales, hombres cuyo talento era tan valioso que se les protegía con el más absoluto secreto. Siempre pensó que eran solo cuentos para inspirar a los novatos. Ahora, la terrible verdad comenzaba a tomar forma en su mente. El anciano de las botas polvorientas no era un cliente ni un curioso. Era una de esas leyendas. Y Ricardo, en su ceguera, no solo había insultado a un hombre, sino que había profanado uno de los pilares sagrados de la marca. La investigación de Ricardo finalmente dio un fruto amargo. Rebuscando en archivos antiguos, en una sección de acceso restringido a la que consiguió entrar usando las credenciales de un superior, encontró una carpeta cifrada. El título era escueto: Proyecto Nogal Centenario. El corazón le latía con fuerza mientras abría el primer documento. Era un contrato de colaboración exclusiva, y allí estaba el nombre, escrito con una tipografía sobria y elegante: Julián Vega. Debajo, su título: Maestro ebanista, consultor de calidad artesanal. El documento detallaba el acuerdo. Julián Vega era el único responsable del diseño y la ejecución de todos los interiores de madera de la edición limitada. Respondía directamente ante el CEO mundial de la compañía, Klaus Richter. El contrato especificaba que tenía libertad total para inspeccionar cualquier vehículo en cualquier concesionario del mundo, sin previo aviso. Ricardo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No había insultado a un simple artesano. Había humillado al protegido personal del hombre más poderoso de la empresa. La magnitud de su error era tan colosal que le costaba respirar. Su investigación había llegado a su fin, y el veredicto era culpable. El sufrimiento de su error se intensificó. Ya no era el miedo a perder su trabajo, era la certeza absoluta de que lo haría, y de la forma más humillante posible. Su nombre quedaría marcado para siempre en la historia negra de la compañía. La rutina de la búsqueda que nunca termina se instaló en su vida. Pero ya no buscaba información sobre Julián. Ahora se buscaba a sí mismo, intentando encontrar en su pasado el momento exacto en que se había convertido en la persona que era. Un hombre hueco, definido solo por el traje caro que vestía y el poder que ejercía sobre los demás. El dolor de su familia invisible, la de sus empleados, también crecía. Veían la desesperación en los ojos de su jefe y entendían que el final estaba cerca. La atmósfera era la de un barco que se hunde lentamente, donde cada uno piensa en cómo llegar al bote salvavidas. El paso de los días no alivió la tensión. Al contrario, la hizo más densa.
El silencio de la alta dirección era más aterrador que cualquier reprimenda. Era el silencio que precede a la ejecución, la calma antes de la tormenta perfecta. Ricardo envejeció una década en una semana. Su pelo parecía más gris, su rostro más demacrado. El hombre que se pavoneaba por el concesionario como un emperador ahora se arrastraba por él como un fantasma, esperando el golpe de gracia. La falibilidad de la autoridad que él representaba quedó expuesta para todos. Sus órdenes ya no tenían peso, sus palabras sonaban vacías. Había perdido el respeto de su equipo, y sin eso, un líder no es nada. La búsqueda de respuestas de los empleados se centró en Carlos. Él se convirtió en el faro en la niebla. Su experiencia y su calma transmitían una extraña seguridad. Sabían que si alguien iba a sobrevivir a la purga, sería él. Una tarde, el teléfono de la recepción principal sonó. No era una llamada cualquiera. El identificador mostraba un número internacional, con el prefijo de la sede central en Alemania. La recepcionista, pálida, desvió la llamada, pero no la desvió al despacho de Ricardo. La llamada era para Carlos. Todos los ojos del concesionario se posaron en el vendedor veterano mientras levantaba el auricular. Su rostro se mantuvo impasible, profesional, pero la tensión en su mandíbula delataba la importancia del momento. Ricardo observaba desde su oficina de cristal, una pecera en la que se sentía atrapado y expuesto. Vio a Carlos escuchar atentamente, asintiendo de vez en cuando. No podía oír las palabras, pero podía sentir su peso a través de la sala. La llamada duró apenas 2 minutos. Carlos pronunció pocas palabras, un sí, un por supuesto, y finalmente un entendido. Director Richter, me encargo personalmente. La mención del apellido del CEO fue como una descarga eléctrica en el ambiente. Carlos colgó el teléfono con una lentitud deliberada. Se quedó un segundo en silencio, como asimilando la orden que acababa de recibir. Luego levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Ricardo a través del cristal. No había triunfo en su mirada, ni compasión, solo una fría y serena determinación. Era la mirada de un hombre que ha recibido una tarea desagradable pero necesaria. Era la mirada de un ejecutor. El beco sem saída, el callejón sin salida, ya no era una metáfora en la mente de Ricardo. Se había materializado en la mirada de su propio subordinado. Sabía, con una certeza que le helaba el alma, que su tiempo había terminado. La investigación fría había concluido. La agonía de la incertidumbre estaba a punto de ser reemplazada por el dolor de la certeza. Y el sufrimiento de la familia del concesionario apenas acababa de empezar. Ricardo se apoyó en su escritorio, sintiendo que las piernas le fallaban. El lujoso mundo que había construido a su alrededor se estaba desmoronando, y él estaba justo en el epicentro del derrumbe. El silencio se apoderó de nuevo del lugar, pero esta vez era diferente. Era el silencio pesado y definitivo que sigue a una sentencia de muerte. Carlos comenzó a caminar lentamente hacia el despacho del gerente. Cada paso resonaba en el mármol como el redoble de un tambor fúnebre. El resto de los empleados contuvieron la respiración apartando la vista. No querían ser testigos de lo que estaba a punto de suceder. La puerta del despacho se abrió sin que Carlos tuviera que llamar. Los dos hombres se miraron durante un instante que pareció eterno. Afuera, la vida continuaba. Los coches de lujo seguían brillando bajo los focos, indiferentes al drama humano que se desarrollaba a su alrededor. La pareja adinerada que se había burlado de Julián entró de nuevo en el concesionario, buscando quizá cerrar la compra de un vehículo. No entendieron por qué el ambiente era tan tenso, por qué todos los vendedores parecían estatuas de sal. Carlos cerró la puerta del despacho de Ricardo tras de sí, aislando a los dos hombres del resto del mundo. El sonido del cerrojo al encajar en su sitio fue el único ruido que rompió el silencio.
La justicia, lenta pero implacable, había llegado finalmente al templo del lujo, y su primer acto estaba a punto de ejecutarse. Ahora la pregunta no era qué pasaría con Ricardo, sino cómo se reestructuraría el poder y quién pagaría los platos rotos junto a él. El destino de todos en aquel concesionario pendía de un hilo, y ese hilo estaba en manos de un anciano artesano y del eco de sus tranquilas palabras. La puerta del despacho de Ricardo se cerró con un clic suave y definitivo, un sonido que selló su destino. Afuera, en la vasta y silenciosa sala de exposiciones, el personal se quedó inmóvil, como si una ráfaga de viento helado hubiera barrido el lugar. Nadie trabajaba, nadie hablaba. Todos los oídos estaban puestos en aquella caja de cristal, esperando un grito, una discusión, una señal de la tormenta que se desataba en su interior. Dentro, la atmósfera era gélida. Ricardo, con el rostro desencajado por la incredulidad y el pánico, intentó aferrarse a los últimos vestigios de su autoridad. Miró a Carlos, no como a un subordinado, sino como a un traidor. ¿Qué significa esto, Carlos? ¿Qué crees que estás haciendo? Su voz, normalmente tan imponente, era ahora un temblor frágil y agudo. Carlos no se inmutó. Su expresión era la de un cirujano a punto de realizar una amputación necesaria. No estoy haciendo nada, Ricardo. Solo transmito un mensaje. Sus ojos, tranquilos y firmes, no reflejaban ni satisfacción ni pena. Simplemente cumplían con su deber, una lealtad que no era hacia Ricardo, sino hacia la marca que ambos representaban. El director Richter me ha pedido que supervise su salida inmediata de las instalaciones. Debe recoger sus efectos personales, nada más. Un guardia de seguridad le acompañará hasta la puerta. Las palabras de Carlos cayeron una a una, precisas y letales, como gotas de un veneno de acción rápida. No había espacio para la negociación, ni para la súplica. La negación de Ricardo se hizo añicos. «Esto es un error», balbuceó, «un terrible malentendido. Necesito hablar con Richter, explicarle. No puedes simplemente... No puedes». Se apoyó en su escritorio de caoba, el mismo que había sido su trono durante años, sintiendo cómo sus rodillas se negaban a sostenerlo. Carlos negó lentamente con la cabeza. «El director Richter no desea hablar con usted. Ha sido muy claro. Su decisión es irrevocable». La frialdad de la justicia corporativa era absoluta, desprovista de cualquier emoción humana. Ricardo no era más que un activo defectuoso que debía ser retirado de la cadena de producción. El mundo de Ricardo se desmoronaba en tiempo real. Su carrera, su estatus, la imagen de éxito que había proyectado con tanto esmero, todo se disolvía ante sus ojos. El pánico dio paso a una desesperación sucia y desnuda. Empezó a abrir los cajones de su escritorio, sus manos temblando tan violentamente que apenas podía agarrar los objetos. Fotografías de su familia, un par de gemelos caros que nunca usaba, informes de ventas que ahora no valían nada. Cada objeto era un recordatorio de la vida que estaba a punto de perder. La humillación era tan intensa que sentía que le quemaba la piel. Ser despedido era una cosa, ser escoltado fuera como un delincuente frente a todo su equipo. Era una condena social. En su prisa y torpeza, su codo golpeó una pila de carpetas que descansaban al borde del escritorio. Cayeron al suelo con un ruido sordo, esparciendo su contenido sobre la alfombra de diseño. Un torrente de papeles, un desorden que reflejaba el caos de su mente. Carlos observó la escena sin moverse, su paciencia infinita y terrible. Ricardo se agachó para recoger el desastre, maldiciendo por lo bajo. Y fue entonces, en medio de su caída, cuando sus ojos se posaron en un documento que había quedado boca arriba. Era un memorando interno, enviado desde la sede central hacía casi 6 meses. El encabezado, en un rojo discreto pero imperativo, decía:
confidencial y de máxima prioridad. El título del documento le heló la sangre en las venas. Programa Legado Artesanal. Recordaba vagamente haberlo recibido. Lo había hojeado por encima, considerándolo una de tantas iniciativas de marketing corporativo, algo sin importancia real para las ventas del día a día. Lo había archivado sin prestarle la más mínima atención, perdido en su propia arrogancia y en la persecución de sus objetivos trimestrales. Con manos temblorosas lo recogió del suelo. El papel se sentía pesado, como una losa. Empezó a leer, y cada palabra era un martillazo en el último clavo de su ataúd profesional. El memorando describía un programa ultra secreto para preservar las técnicas artesanales que habían definido la marca en sus inicios. Hablaba de un pequeño y selecto grupo de maestros artesanos, leyendas vivas, a los que la compañía consultaba para sus proyectos más exclusivos. Eran los guardianes del alma de la marca, hombres y mujeres cuyo talento era considerado un tesoro nacional. Y entonces, en el tercer párrafo, apareció el nombre. El documento lo detallaba con una claridad aterradora. Julián Vega, maestro ebanista, era el principal consultor del programa. El texto especificaba que el señor Vega tenía autorización directa y personal del CEO, Klaus Richter, para realizar inspecciones de calidad sin previo aviso en cualquier concesionario del mundo. La siguiente frase hizo que a Ricardo se le cortara la respiración. Se instruye a todos los gerentes a proporcionar al señor Vega y a cualquier miembro de su equipo acceso incondicional y a tratarlo con el máximo respeto y deferencia. Su identidad debe ser protegida. Su palabra es final. Firmado. Klaus Richter. El mundo se detuvo. El sonido en la habitación desapareció, reemplazado por un zumbido agudo en sus oídos. No había sido un error de juicio, no había sido un simple malentendido, había sido una negligencia catastrófica, una insubordinación directa a una orden del hombre más poderoso de la compañía. No había insultado a un anciano cualquiera, había humillado y tratado de expulsar al alma artesanal de la empresa, al protegido personal del CEO. La verdad era infinitamente peor de lo que había imaginado. No había conspiración en su contra. Simplemente, él había sido demasiado arrogante e incompetente para entender las reglas del juego en el que creía ser un maestro. El memorando cayó de sus manos. Se quedó de rodillas en el suelo, rodeado de papeles, un rey destronado en las ruinas de su propio reino. Ya no había nada que decir, nada que argumentar. La prueba de su fracaso no estaba en las palabras de Julián, sino aquí, en este documento que él mismo había ignorado. Carlos, que había visto el cambio en el rostro de Ricardo, supo que había entendido. Se acercó y recogió el memorando del suelo. Lo leyó en silencio, aunque ya conocía su contenido. Lo había estudiado a fondo el mismo día que llegó. A diferencia de Ricardo, él sí respetaba la jerarquía y entendía que el verdadero poder a menudo se esconde en los detalles. Afuera, la pareja adinerada, incómoda por la atmósfera pesada y la falta de atención, decidió marcharse. Se fueron en silencio, lanzando una última mirada confusa hacia la oficina del gerente, sintiendo que habían sido testigos de algo importante, aunque no supieran exactamente el qué. El resto de los vendedores permanecían en sus puestos, con la mirada perdida. El miedo se había apoderado de ellos. Si el gerente podía caer de una forma tan fulminante, ¿qué les esperaba a ellos? La estructura de poder en la que habían basado sus carreras se había derrumbado en menos de una hora. En ese momento, un hombre alto y corpulento, vestido con el discreto uniforme de la seguridad del edificio, apareció en la puerta del concesionario. Se acercó a la recepción y tras intercambiar unas palabras con la recepcionista, se dirigió con paso firme hacia el despacho de Ricardo. Carlos abrió la puerta desde dentro.
El guardia asintió, profesional y sin emociones. Ricardo, todavía en el suelo, levantó la vista. Vio al guardia, luego a Carlos, y finalmente entendió que no había más tiempo. El final había llegado. Lentamente se puso en pie. Su traje, siempre impecable, ahora parecía arrugado y demasiado grande para él. Con una dignidad rota, metió las pocas cosas personales que había sacado en una pequeña caja de cartón. No miró a Carlos. No podía soportar su mirada. El paseo a través del concesionario fue la tortura más larga de su vida. El camino desde su despacho hasta la puerta de salida parecía 1 kilómetro de vergüenza. Pasó junto a los vendedores, sus antiguos súbditos, que ahora desviaban la mirada, no por desprecio, sino por una mezcla de lástima y temor. Pasó junto al coche de edición limitada, la joya de la corona, el escenario de su crimen. La madera de nogal del salpicadero brillaba bajo los focos, burlándose de él. Le pareció ver, por un instante, el reflejo de un anciano de botas polvorientas en el cristal pulido. El guardia de seguridad caminaba a su lado, un paso por detrás, una sombra silenciosa que certificaba su desgracia. No dijo una palabra, no era necesario. Cuando llegaron a las grandes puertas de cristal, éstas se abrieron automáticamente, como si el propio edificio lo estuviera expulsando. Ricardo se detuvo en el umbral, dio una última mirada al mundo de lujo que había sido suyo y que ahora le daba la espalda. Luego salió a la calle, bajo la dura luz de la tarde. La caja de cartón en sus manos se sentía absurdamente pesada. Las puertas se cerraron tras él, y el silencio volvió a reinar en el concesionario. Dentro, Carlos observaba la escena desde la distancia. La ejecución había terminado, pero la crisis apenas comenzaba. Ahora, él estaba al mando de un barco a la deriva, con una tripulación aterrorizada y una reputación hecha jirones. El poder había cambiado de manos, pero la sombra de Julián Vega era más larga que nunca. Su nombre no se pronunciaba, pero su presencia se sentía en cada rincón del concesionario, un fantasma de la dignidad y la verdad. Ricardo había sido el catalizador, pero la reacción en cadena que había provocado estaba lejos de terminar. La primera cabeza había rodado, pero la limpieza apenas había empezado. Todos se preguntaban lo mismo. ¿Quién sería el siguiente? La caída de un hombre había expuesto la fragilidad de todo un sistema basado en las apariencias. Y en un pequeño taller, a las afueras de la ciudad, un anciano lijaba un trozo de madera, ajeno al caos que su tranquila visita había desatado. O quizá no tan ajeno. El teléfono de Carlos sonó de nuevo. Era un número desconocido. Contestó con voz cautelosa. Al otro lado, una voz tranquila y familiar. La voz de Julián Vega dijo una sola frase. Ahora podemos hablar del coche. La revelación no había hecho más que empezar. La verdadera historia, la que se ocultaba tras el barniz y la madera, estaba a punto de salir a la luz. Y prometía ser mucho más compleja y oscura de lo que nadie podría haber imaginado. Carlos tragó saliva, sintiendo un escalofrío. El verdadero juicio no había sido el de Ricardo. El verdadero juicio, el suyo, comenzaba ahora. La voz de Julián Vega al otro lado del teléfono no era la de una víctima buscando venganza. Era tranquila, precisa y cortante como una de sus propias gubias. No había rastro de la humillación sufrida, solo la preocupación de un maestro por su obra. Carlos, con el auricular pegado a la oreja, sentía una gota de sudor frío recorrer su sien. El verdadero interrogatorio comenzaba en ese preciso instante. «Ahora podemos hablar del coche», dijo Julián. Y en esa simple frase, Carlos entendió que el despido de Ricardo no era el final, sino el prólogo. No era una cuestión de orgullo herido, sino de integridad profesional. La primera revelación, la que lo cambiaría todo, no tardó en llegar. «Ese barniz, Carlos, no es el nuestro»,
Carlos se quedó sin aliento. ¿Qué quiere decir? El barniz es el especificado por la marca, el B78, importado de Alemania. Lo sé porque yo mismo firmé la orden de pedido. Pudo sentir la paciencia infinita de Julián a través de la línea. No, Carlos, conozco el B78 como la palma de mi mano. El que han usado aquí es más denso, menos transpirable. Es una imitación barata. Busque en sus registros de almacén, no busque los pedidos, busque las entregas reales. Tras colgar, Carlos sintió que el suelo del concesionario se había vuelto inestable. Despidió a los pocos empleados que quedaban, alegando que necesitaban cerrar por un inventario de emergencia. Quería estar solo. El lujoso espacio, normalmente un hervidero de actividad, se convirtió en una tumba silenciosa. Su única compañía era el zumbido de los servidores en la oficina administrativa. Se sumergió en el sistema informático. Siguiendo el consejo de Julián, ignoró las órdenes de compra oficiales y fue directamente a los albaranes de entrega del almacén. Durante casi una hora no encontró nada. Todo parecía correcto. Los números de lote coincidían. Estaba a punto de rendirse, pensando que quizá el anciano se equivocaba, pero entonces lo vio. Un pequeño anexo en una subcarpeta casi oculta. Un proveedor secundario, Barnices Solano S.L., una empresa local sin ninguna certificación de la marca. Las entregas de este proveedor coincidían con las fechas en que el coche de edición limitada había recibido su capa final de acabado. El precio por litro era casi un 60% más barato que el producto alemán. La primera pieza del rompecabezas había encajado, y la imagen que empezaba a formar era monstruosa. Esto no era un error, era un fraude deliberado. Ricardo no había actuado solo. Un gerente de concesionario no tenía la autoridad para cambiar una cadena de suministro tan crítica. Alguien por encima de él tenía que haberlo autorizado. Con ese pensamiento en mente, Carlos inició una nueva búsqueda, esta vez en el servidor de correo electrónico. Buscó el nombre del proveedor, Barnices Solano, y entonces la cascada comenzó a fluir. Apareció una cadena de correos entre Ricardo y su superior directo, el director regional de operaciones para España, Mateo Serrano. Los correos estaban redactados en un lenguaje corporativo deliberadamente ambiguo. Hablaban de optimizar sinergias, de explorar proveedores alternativos estratégicos para mejorar los márgenes de beneficio del trimestre. Pero entre líneas, la verdad era innegable. Serrano estaba presionando a Ricardo para que recortara costes de forma agresiva, incluso si eso significaba saltarse los protocolos de calidad de la marca. Ricardo, en su ambición desmedida por impresionar a sus jefes y cobrar suculentos bonus, había aceptado sin dudarlo. El desprecio que sentía por el anciano era solo un síntoma de una enfermedad mucho más profunda, una falta total de respeto por el producto que vendía y por los clientes a los que engañaba. Carlos se reclinó en su silla, sintiendo náuseas. Había trabajado bajo las órdenes de un estafador, dentro de una red de corrupción dirigida por un hombre al que todos en la empresa admiraban. Mateo Serrano era conocido por sus discursos motivacionales sobre la excelencia y la integridad. Era todo una farsa. Su teléfono vibró de nuevo. Era un mensaje de texto de Julián. Revisa el cuero de los asientos, lote 7B4, y los microchips del sistema de navegación, origen Taiwán. La precisión de la información era escalofriante. Julián no sospechaba, sabía. Su inspección no había sido solo visual, había sido una auditoría forense completa. Armado con esta nueva información, Carlos bajó al taller. El ambiente allí era aún más tenso. Los mecánicos, que habían oído rumores sobre el despido de Ricardo, trabajaban en silencio, evitando su mirada. Carlos se dirigió a Javier, el jefe de taller, un hombre joven y normalmente hablador que ahora parecía una sombra de sí mismo.
Javier, necesito ver los registros de instalación del coche de exposición. El jefe de taller palideció. Intentó dar excusas, diciendo que los registros estaban centralizados, que no tenía acceso. Pero la mirada de Carlos, firme y sin acusaciones, lo desarmó. No te estoy culpando, Javier. Solo necesito la verdad. El joven mecánico se derrumbó. Llevó a Carlos a un pequeño almacén en la parte trasera del taller, un lugar que no aparecía en los planos oficiales del concesionario. Allí, bajo una lona polvorienta, la verdad se reveló en toda su magnitud. Había cajas con el logo del proveedor oficial de cuero alemán, vacías. Al lado, rollos de un cuero de calidad visiblemente inferior. En otra esquina, cajas de componentes electrónicos con los sellos de la marca, también vacías. Javier confesó entre sollozos. La orden venía directamente de Ricardo, quien a su vez la recibía de Serrano. Recibían los componentes originales, los registraban en el sistema, y luego, durante la noche, los sustituían por imitaciones baratas. Las piezas originales, explicó Javier, se vendían en el mercado negro, generando un flujo de dinero en efectivo que no dejaba rastro en los libros de contabilidad. Era un sistema perfecto, una operación criminal disfrazada de negocio de lujo. Habían amenazado con despedirlo y arruinar su carrera si decía una sola palabra. Cada revelación era un golpe más fuerte que el anterior. El barniz defectuoso, que había parecido un simple acto de avaricia, era solo la punta de un iceberg de corrupción que comprometía la seguridad y el valor de cada vehículo que vendían. Estaban vendiendo cáscaras vacías, fachadas de lujo que ocultaban un fraude masivo. Carlos volvió a la oficina, con la confesión de Javier resonando en sus oídos. Se sentía como si hubiera estado viviendo en una mentira. La admiración que una vez sintió por Ricardo se había convertido en asco. El respeto por la jerarquía de la empresa se había hecho añicos. Ahora entendía la calma de Julián Vega. El anciano no estaba allí solo para comprobar un barniz, estaba allí para confirmar una sospecha, una que probablemente llevaba tiempo investigando. Su humillación pública no había sido un accidente, había sido la trampa perfecta. Al atacar a la persona más humilde de la sala, Ricardo y su sistema corrupto habían revelado su verdadera naturaleza. Carlos se sentó ante el ordenador. Tenía las pruebas, los albaranes, los correos electrónicos, la confesión del jefe de taller, las especificaciones técnicas enviadas por Julián. Tenía un caso sólido, uno que podía derribar no solo a un gerente, sino a un director regional y a toda su red. Pero también sabía el riesgo que corría. Mateo Serrano era un hombre poderoso, con conexiones en los más altos niveles de la corporación. Acusarlo directamente era un suicidio profesional. Podían desacreditarlo, enterrarlo bajo una luz de abogados y acusarlo a él de conspiración. Miró por la ventana de cristal de su nuevo despacho improvisado. Vio el coche de edición limitada, brillando bajo los focos. Parecía un monumento a la mentira. Por primera vez, no vio un objeto de deseo, sino una pieza de evidencia. La prueba A de un crimen. La cascada de revelaciones se había detenido. Ahora el agua se acumulaba a sus pies, formando un lago profundo y oscuro. Podía quedarse en la orilla, a salvo, o podía zambullirse, sin saber qué monstruos encontraría en las profundidades. Tomó una decisión. No lo hizo por ambición, ni por lealtad a la marca. Lo hizo por Julián Vega, por Javier, y por cada cliente al que habían estafado. Lo hizo porque la dignidad, como la buena madera, no tiene precio. Abrió un nuevo correo electrónico. No lo dirigió a recursos humanos ni al departamento legal. Lo dirigió directamente a la dirección de correo personal de Klaus Richter, el CEO mundial, una dirección que solo unos pocos elegidos en la compañía conocían y que Julián le había facilitado discretamente en su último mensaje. El asunto era simple: informe urgente sobre el proyecto Nogal Centenario. Comenzó a escribir.
adjuntando cada prueba, cada testimonio, cada pieza del sucio rompecabezas. Cada clic del teclado era un paso más hacia un punto de no retorno. La preparación para el clímax había terminado. La verdadera tormenta estaba a punto de desatarse, y cuando lo hiciera, no solo sacudiría los cimientos de un concesionario en Madrid, sino de toda una multinacional. Carlos sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Había elegido la verdad por encima de la seguridad, y ahora solo podía esperar las consecuencias. Miró una última vez el coche. La madera de nogal, la creación de Julián, parecía observarlo. Era el único elemento auténtico en toda la sala, y era el único juez cuya opinión realmente importaba. La noche cayó sobre Madrid, pero en aquel concesionario, las luces permanecerían encendidas hasta el amanecer. La investigación había terminado, la guerra acababa de empezar. La respuesta al correo de Carlos no llegó en forma de un mensaje digital, sino con el sonido de motores diésel de alta gama deteniéndose frente al concesionario al amanecer. 3 sedanes negros, idénticos y con cristales tintados, se aparcaron en una formación perfecta. No llevaban matrículas comerciales, sino las reservadas para el cuerpo diplomático de la embajada alemana. El mundo exterior aún dormía, pero la guerra interna de la compañía acababa de llegar a su frente de batalla. Carlos, que no había dormido en toda la noche, observó la escena desde el interior. Su corazón latía con una mezcla de terror y validación. No sabía qué esperar, pero la solemnidad de aquella llegada indicaba que su mensaje no solo había sido leído, sino que había provocado un terremoto en las más altas esferas del poder. De los coches descendieron varios hombres de traje oscuro, con rostros impasibles y movimientos eficientes. No eran vendedores ni ejecutivos de marketing, eran auditores, abogados y especialistas en seguridad corporativa. Y liderándolos, un hombre de pelo canoso y una mirada tan afilada que parecía capaz de cortar el cristal blindado. Era Klaus Richter, el CEO mundial, el hombre cuyo nombre era una leyenda dentro de la empresa. Pero no venía solo. Del coche principal, ayudado por el propio Richter, descendió Julián Vega. Vestía la misma ropa humilde del día anterior, pero su presencia ya no era la de un intruso, sino la de un patriarca que regresa a casa para poner orden. Su calma contrastaba violentamente con la tensión eléctrica que impregnaba el aire. Richter entró en el concesionario sin decir una palabra. Su mirada recorrió el espacio, deteniéndose un instante en el coche de edición limitada, la pieza central del crimen. Luego, sus ojos se posaron en Carlos. No había calidez en ellos. Solo una intensidad analítica. Usted es Carlos, ¿verdad? No era una pregunta, sino una afirmación. Carlos asintió, incapaz de articular palabra. El CEO se acercó a él, seguido de cerca por Julián. Richter le tendió una tableta electrónica. En la pantalla brillaba el correo que Carlos había enviado horas antes, con todos los archivos adjuntos. Su informe ha sido exhaustivo, dijo Richter, con un ligero acento alemán. Ahora quiero verlo con mis propios ojos. La primera orden de Richter fue tajante, que Mateo Serrano, el director regional, se presentara en el concesionario de inmediato. No se le dio ninguna explicación. La llamada fue breve y no admitía réplica. Mientras esperaban, el equipo de Richter comenzó a trabajar con una eficiencia implacable, conectando sus propios ordenadores a la red del concesionario, clonando discos duros y asegurando todos los registros. Mateo Serrano llegó 45 minutos más tarde. Entró con una sonrisa forzada, intentando proyectar una imagen de control y sorpresa agradable ante la visita inesperada del gran jefe. Klaus, qué increíble sorpresa. Si hubiera sabido que venías, habría preparado una bienvenida adecuada.
Su voz, salamera, se quebró al ver a Julián Vega de pie junto a Richter. La sonrisa de Serrano se congeló en su rostro. La sangre abandonó su cara, dejándolo con una palidez cerúlea. Entendió en ese instante que no se trataba de una visita de cortesía. Era una inspección, o peor aún, una inquisición. Klaus Richter no le devolvió el saludo. Su rostro era una máscara de granito. «Mateo», le dijo con una voz gélida, «quiero que me hables de este coche. Preséntamelo. Muéstrame el orgullo de nuestra marca». La orden era una trampa, una invitación a caminar por la cuerda floja sobre un abismo. Serrano, sudando profusamente a pesar del aire acondicionado, comenzó una presentación torpe y vacilante. Habló de la potencia del motor, del diseño aerodinámico, de las cifras de ventas proyectadas. Sus palabras eran huecas, un ruido de fondo que a nadie le importaba. Richter lo interrumpió levantando una mano. «No me hables de números, Mateo. Háblame del alma. Háblame de la madera». Se giró hacia Julián y su tono cambió por completo, volviéndose cálido y deferente. «Julián, por favor». Julián se acercó al coche. No dijo nada. Simplemente deslizó su mano por el salpicadero, el mismo gesto que había provocado su humillación. Pero esta vez, todos los presentes, incluido el CEO de la compañía, observaban con una atención reverencial. «El barniz», dijo Julián finalmente, su voz tranquila resonando en el silencio. Richter asintió. «Mi equipo tomó una muestra anoche, después de que el señor Vega nos alertara. El análisis químico es concluyente. Es un polímero barato de origen asiático. No es nuestro V78. Miró fijamente a Serrano. «¿Por qué, Mateo?». Serrano tartamudeó. «Debe ser un error del proveedor, un lote defectuoso. No tenía ni idea». Las mentiras se atropellaban en su boca, cada una más débil que la anterior. Richter lo ignoró y continuó con el desmantelamiento público de la farsa. «El cuero», dijo, señalando los asientos. Julián, con un pequeño punzón que sacó de su bolsillo, levantó una esquina casi invisible de la tapicería en la parte inferior de un asiento. Debajo de la fina capa de cuero de imitación se veía una tela sintética barata. Javier, el jefe de taller, que había sido llamado a la sala, observaba desde una esquina temblando. Richter se dirigió a él, pero su voz no era amenazante, sino comprensiva. «Javier, diga la verdad, le garantizo mi protección personal». Y la verdad salió a borbotones. Javier confesó todo. El sistema de sustitución de piezas, las amenazas de Ricardo y Serrano, la venta de los componentes originales en el mercado negro. Detalló cómo recibían los materiales auténticos para que constaran en los registros y cómo, por la noche, un equipo especial los cambiaba por las falsificaciones. Cada palabra de Javier era un clavo más en el ataúd de Mateo Serrano. La confesión explicó el cómo de una manera brutal y detallada. El por qué se hizo evidente cuando uno de los auditores de Richter proyectó en una de las pantallas gigantes del concesionario la cadena de correos electrónicos entre Serrano y Ricardo. Allí estaba todo, escrito en un lenguaje corporativo que ya no podía ocultar su significado criminal. Las presiones para reducir costes, la creación de la empresa fantasma Barnices Solano S.L., a nombre de un primo de Serrano, los informes de beneficios inflados que le habían valido a Mateo un bonus de casi 1 millón de euros el año anterior. La ambición desmedida, la codicia y un desprecio absoluto por los valores de la compañía eran el motor que había impulsado todo el entramado. Serrano no solo había engañado a los clientes, había traicionado la confianza de la empresa que le había dado todo. Acorralado, sin escapatoria posible, la arrogancia de Mateo Serrano se hizo añicos. Se desmoronó. «No, no, por favor, Klaus». Fue Ricardo. Él me presionó, me dio la idea.
Su intento de culpar a un subordinado ya despedido fue tan patético que provocó una mueca de asco en el rostro de Richter. El CEO levantó la mano de nuevo, pidiendo silencio. Se dirigió no a Serrano, sino a todos los empleados del concesionario que habían sido reunidos para ser testigos de la ejecución. Esta marca se construyó sobre una promesa, dijo, su voz resonando con autoridad moral. La promesa de la perfección, una promesa que se forja en talleres como el de Julián Vega, no en despachos de contables sin escrúpulos. Continuó, su mirada barriendo la sala. Hombres como Mateo Serrano y Ricardo han intentado robar el alma de esta compañía, sustituyéndola por una imitación barata. Creyeron que nadie se daría cuenta, pero se equivocaron. Porque el alma de una creación siempre reconoce a su creador. El clímax no fue un grito, sino una sentencia pronunciada con una calma aterradora. Mateo Serrano está despedido. Su equipo de seguridad le acompañará fuera. Se enfrentará no solo a las consecuencias corporativas, sino también a la justicia penal. Lo mismo se aplica a Ricardo y a cualquier otra persona que haya participado activamente en este fraude. 2 miembros del equipo de seguridad de Richter se acercaron a Serrano, que ahora sollozaba abiertamente, un hombre poderoso reducido a una ruina temblorosa. Lo agarraron suavemente pero con firmeza por los brazos y lo escoltaron hacia la salida, pasando por delante de los rostros atónitos de sus antiguos empleados. La verdad completa había sido revelada. El cómo era un sofisticado sistema de fraude de piezas. El por qué era la más antigua y vulgar de las motivaciones. La codicia. El crimen no era solo vender coches defectuosos, sino traicionar la esencia misma de la artesanía y la confianza. Cuando Serrano desapareció por la puerta, un silencio pesado se instaló en el concesionario. El aire estaba limpio de mentiras por primera vez en mucho tiempo. La podredumbre había sido extirpada de raíz. Klaus Richter se acercó a Julián y le puso una mano en el hombro. «Gracias, mi viejo amigo. Le has salvado el alma a esta compañía una vez más». Julián simplemente asintió, su rostro impasible pero con un brillo de profunda tristeza en sus ojos. Luego, Richter se giró hacia Carlos. Su expresión ya no era de análisis, sino de un respeto medido. Usted ha demostrado una integridad y una valentía que escasean. Esta empresa necesita hombres como usted. Se acercó y le tendió la mano. Ayúdeme a limpiar este desastre. A partir de hoy, usted está al mando. Carlos, abrumado, estrechó la mano del CEO. No sentía triunfo, solo el peso abrumador de la responsabilidad. La batalla había terminado, pero la reconstrucción apenas comenzaba. Julián se acercó a él y le dio una leve palmada en el brazo. Un gesto simple, pero que para Carlos significó más que cualquier ascenso. Era la aprobación del maestro, el reconocimiento del guardián del alma de la marca. El clímax había llegado y había arrasado con todo. La jerarquía corrupta había caído. La verdad había sido expuesta de la forma más pública y humillante posible para los culpables. El concesionario, antes un templo del lujo falso, se había convertido en la escena de un crimen y, ahora, en el punto cero de una nueva era. La justicia no había sido ciega. Había tenido los ojos serenos y sabios de un anciano artesano, y su veredicto había sido inapelable. Como alguien puede cometer un erro tan grave apenas olhando para a aparência? Esta história nos ensina que a arrogância é véu que nos impede de ver a verdade. Se você acredita que a dignidade e a verdade devem sempre prevalecer, compartilhe este relato para que mais pessoas aprendam a olhar além das aparências. El amanecer que siguió a la purga fue silencioso y gris.
Klaus Richter y su equipo se marcharon con la misma eficiencia con la que llegaron, dejando tras de sí un concesionario que era a la vez un campo de batalla y la cuna de un nuevo orden. Julián Vega se fue con ellos, pero no en los sedanes negros. Un coche más modesto, conducido por un asistente personal del CEO, lo llevó de vuelta a su taller, a su mundo de madera y verdad. Carlos se quedó solo en medio de la vasta sala de exposiciones. El silencio era abrumador. El despacho de Ricardo, ahora vacío, parecía un mausoleo. El coche de edición limitada, el testigo mudo de todo el drama, seguía brillando bajo los focos, pero su brillo ya no parecía arrogante, sino melancólico. Carlos sintió el peso del mundo sobre sus hombros, la responsabilidad de reconstruir no solo un negocio, sino la confianza y la dignidad. Las consecuencias legales no se hicieron esperar. La maquinaria de una corporación del tamaño de aquella, una vez puesta en marcha para corregir un error, era implacable. Esa misma tarde, 2 agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal se presentaron en la lujosa urbanización donde vivía Ricardo. No hubo sirenas ni espectáculo. Solo un coche discreto y un golpe educado en la puerta. La esposa de Ricardo, que no entendía nada, los hizo pasar. Creyó que eran clientes importantes de su marido. La humillación de Ricardo no terminó al ser despedido. Apenas comenzaba. Fue arrestado en su propio salón, frente a los retratos de una vida feliz que ahora se revelaba como una farsa. Su mujer observó la escena, con los ojos muy abiertos por la incredulidad, mientras su marido era escoltado fuera, esposado, sin poder mirarla a la cara. La caída de Mateo Serrano fue mucho más pública y, por tanto, más brutal. Su nombre apareció en los titulares de los periódicos económicos al día siguiente. El escándalo de las piezas falsificadas se convirtió en una crisis de reputación para la marca, una que Klaus Richter decidió atajar con una transparencia total y despiadada. Serrano, el ejecutivo modelo, el orador inspirador, fue expuesto como un vulgar estafador. Su mundo de clubes de campo, cenas de gala y consejos de administración se evaporó de la noche a la mañana. Los amigos que antes le adulaban ahora no respondían a sus llamadas. Su familia, acostumbrada a un estatus social elevado, tuvo que enfrentarse al oprobio público. La torre de marfil que había construido con mentiras se derrumbó, enterrándolo bajo sus escombros. Para la esposa de Ricardo, la verdad llegó en fragmentos dolorosos a través de las noticias y de los fríos informes de los abogados. El hombre con el que había compartido su vida, el padre de sus hijos, no era el genio de los negocios que ella creía, sino un hombre débil y ambicioso que había vendido su alma por un bonus. El cierre de su historia familiar no fue una conversación, sino la lectura de un auto de procesamiento. Tuvo que explicar a sus hijos por qué ya no podían ir al colegio privado, por qué tenían que vender la casa, por qué su padre estaba en las noticias. El dolor de la traición era profundo, pero la necesidad de proteger a sus hijos la obligó a encontrar una fuerza que no sabía que poseía. Empezó el doloroso proceso de desmontar una vida construida sobre cimientos podridos para intentar salvar lo poco que quedaba de auténtico. En el concesionario, Carlos comenzó su mandato con un acto simbólico. Reunió a todo el personal, desde los vendedores hasta el equipo de limpieza. No dio un discurso grandilocuente, simplemente dijo: a partir de hoy, aquí se valora la honestidad por encima de las ventas y el respeto por encima de las apariencias. Su primera decisión fue llamar a Javier, el jefe de taller. Delante de todos, le ofreció el puesto de jefe de postventa y calidad, una posición de nueva creación con autoridad para supervisar la integridad de cada vehículo. Javier, que había temido por su trabajo, aceptó con lágrimas en los ojos.
El miedo que había envenenado el ambiente comenzó a disiparse, reemplazado por un frágil brote de esperanza. La cultura del lugar cambió lentamente. Los vendedores aprendieron a escuchar más que a hablar, a interesarse por las personas en lugar de por sus cuentas bancarias. El concesionario dejó de ser un templo del lujo para convertirse en un lugar de trabajo, menos glamuroso quizá, pero infinitamente más real. Unos días más tarde, Carlos condujo hasta el pequeño pueblo donde vivía Julián. Encontró el taller al final de una calle sin asfaltar, un edificio modesto que olía a resina y a trabajo honesto. Entró sin anunciarse y encontró a Julián lijando una pieza de cedro, el fino polvo de madera danzando en los rayos de sol que se colaban por la ventana. Carlos no sabía qué decir. Las disculpas parecían insuficientes. Simplemente se quedó allí, observando al maestro trabajar. Julián levantó la vista, sin sorpresa. «Sabía que vendrías», dijo con una leve sonrisa. Carlos finalmente habló, su voz llena de una sinceridad que nunca había usado en la sala de ventas. «Vengo a pedirle perdón, no en nombre de la empresa, sino en mi nombre, por haber permitido que eso sucediera, por haber formado parte de ese sistema». Julián dejó la lija sobre el banco de trabajo. «El perdón no se pide, Carlos, se gana, y tú ya has empezado a ganártelo». No le ofreció la mano, sino que le indicó una silla. «Siéntate, hablemos de madera». Pasaron la tarde hablando, no de coches ni de negocios, sino de la veta del roble, de la paciencia que requiere el secado del nogal, de la historia que cuenta cada anillo de un árbol. Carlos entendió que el conocimiento de Julián no era técnico, era vital. Provenía de una conexión profunda con la esencia de las cosas. Mientras tanto, el juicio contra Serrano y Ricardo avanzaba. Las pruebas eran abrumadoras. La confesión de Javier, los registros informáticos, el testimonio de otros empleados que, sintiéndose seguros bajo la nueva dirección, decidieron hablar. Se enfrentaban a cargos de estafa, falsificación y fraude fiscal. Sus sentencias fueron severas. Años de prisión que servirían como advertencia para cualquiera que pensara que el brillo de una marca podía ocultar la oscuridad de sus acciones. Sus familias tuvieron que aprender a vivir con la vergüenza y las consecuencias de unos crímenes que no cometieron, pero cuyo amargo fruto habían disfrutado. El coche, la pieza central de toda la historia, fue transportado de vuelta a la fábrica en Alemania. No fue vendido ni desguazado. Klaus Richter ordenó que fuera completamente desmontado. Cada pieza falsificada fue retirada y destruida. Luego, bajo la supervisión personal de Julián Vega, que viajó a Alemania por primera vez en 20 años, el coche fue reconstruido. Cada componente, cada tornillo, cada trozo de cuero y madera fue reemplazado por los materiales auténticos. Fue un proceso largo y costoso, un acto de penitencia corporativa. Una vez terminado, el vehículo no se puso a la venta. Se instaló en el vestíbulo principal de la sede mundial de la compañía. Junto a él, una pequeña placa de latón. En la placa no figuraba el nombre del modelo ni sus especificaciones técnicas. Solo había una frase: «El alma no se puede fabricar, se debe respetar». Julián Vega nunca volvió al concesionario de Madrid. No lo necesitaba. Su trabajo estaba hecho. Continuó su vida en su taller, dando forma a la madera, creando belleza en silencio, un guardián anónimo de la autenticidad en un mundo obsesionado con las apariencias. Carlos dirigió el concesionario durante muchos años, convirtiéndolo en un modelo de integridad para toda la red de la compañía. A menudo, cuando un cliente entraba con dudas, no le hablaba de caballos de potencia, sino que le contaba la historia de un anciano artesano que con una sola frase les había recordado a todos lo que de verdad importa. La pareja adinerada que se burló de Julián nunca supo la historia completa.
pero notaron el cambio en el ambiente del concesionario en sus visitas posteriores. Sentían un respeto en el aire que antes no existía, una solidez que no sabían explicar. Los vendedores más jóvenes, los que habían imitado la arrogancia de Ricardo, aprendieron la lección más importante de sus carreras. Aprendieron que un traje caro puede cubrir a un hombre vacío y que unas botas polvorientas pueden pertenecer a un rey. La historia de Julián Vega se convirtió en una leyenda interna, un recordatorio susurrado en los pasillos de que el verdadero valor de una empresa no reside en sus beneficios, sino en su gente, y en cómo trata a aquellos que, a simple vista, parecen no valer nada. El eco de la humillación se desvaneció, pero la lección que dejó tras de sí fue tan duradera y sólida como la madera de nogal que Julián había tallado con sus manos. La justicia, al final, no fue un castigo, sino una restauración, la restauración de la dignidad, de la verdad y del alma de las cosas bien hechas. En el silencio de su taller, Julián sonrió. La madera que tenía entre manos era perfecta, y eso, para él, era lo único que siempre había importado. El mundo del lujo había aprendido, por las malas, que algunas cosas no tienen precio. La integridad de un hombre era una de ellas. El legado de Ricardo y Serrano fue una celda de prisión y una nota a pie de página en los informes anuales de la compañía. El legado de Julián Vega fue invisible, pero eterno. Estaba en la forma en que un vendedor ahora miraba a los ojos a un cliente, en el cuidado extra que un mecánico ponía al apretar un tornillo, y en el brillo honesto de un coche que finalmente era tan bello por dentro como por fuera. El cierre fue doloroso para algunos, redentor para otros, pero para el mundo fue una historia necesaria. Un recordatorio de que la verdad, como la buena madera, siempre acaba saliendo a la superficie. Si te gustan las historias donde la justicia repara el daño causado por la arrogancia, suscríbete al canal, porque el final de este relato demuestra que la verdad, como la buena madera, siempre perdura. El amanecer que siguió a la purga fue silencioso y gris. Klaus Richter y su equipo se marcharon con la misma eficiencia con la que llegaron, dejando tras de sí un concesionario que era a la vez un campo de batalla y la cuna de un nuevo orden. Julián Vega se fue con ellos, pero no en los sedanes negros. Un coche más modesto, conducido por un asistente personal del CEO, lo llevó de vuelta a su taller, a su mundo de madera y verdad. Carlos se quedó solo en medio de la vasta sala de exposiciones. El silencio era abrumador. El despacho de Ricardo, ahora vacío, parecía un mausoleo. El coche de edición limitada, el testigo mudo de todo el drama. Seguía brillando bajo los focos, pero su brillo ya no parecía arrogante, sino melancólico. Carlos sintió el peso del mundo sobre sus hombros, la responsabilidad de reconstruir no solo un negocio, sino la confianza y la dignidad. Las consecuencias legales no se hicieron esperar. La maquinaria de una corporación del tamaño de aquella, una vez puesta en marcha para corregir un error, era implacable. Esa misma tarde, 2 agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal se presentaron en la lujosa urbanización donde vivía Ricardo. No hubo sirenas ni espectáculo, solo un coche discreto y un golpe educado en la puerta. La esposa de Ricardo, que no entendía nada, los hizo pasar. Creyó que eran clientes importantes de su marido. La humillación de Ricardo no terminó al ser despedido. Apenas comenzaba. Fue arrestado en su propio salón, frente a los retratos de una vida feliz que ahora se revelaba como una farsa. Su mujer observó la escena con los ojos muy abiertos por la incredulidad, mientras su marido era escoltado fuera, esposado, sin poder mirarla a la cara. La caída de Mateo Serrano fue mucho más pública y, por tanto, más brutal. Su nombre apareció en los titulares de los periódicos económicos al día siguiente.
El escándalo de las piezas falsificadas se convirtió en una crisis de reputación para la marca, una que Klaus Richter decidió atajar con una transparencia total y despiadada. Serrano, el ejecutivo modelo, el orador inspirador, fue expuesto como un vulgar estafador. Su mundo de clubes de campo, cenas de gala y consejos de administración se evaporó de la noche a la mañana. Los amigos que antes le adulaban ahora no respondían a sus llamadas. Su familia, acostumbrada a un estatus social elevado, tuvo que enfrentarse al oprobio público. La torre de marfil que había construido con mentiras se derrumbó, enterrándolo bajo sus escombros. Para la esposa de Ricardo, la verdad llegó en fragmentos dolorosos a través de las noticias y de los fríos informes de los abogados. El hombre con el que había compartido su vida, el padre de sus hijos, no era el genio de los negocios que ella creía, sino un hombre débil y ambicioso que había vendido su alma por un bonus. El cierre de su historia familiar no fue una conversación, sino la lectura de un auto de procesamiento. Tuvo que explicar a sus hijos por qué ya no podían ir al colegio privado, por qué tenían que vender la casa, por qué su padre estaba en las noticias. El dolor de la traición era profundo, pero la necesidad de proteger a sus hijos la obligó a encontrar una fuerza que no sabía que poseía. Empezó el doloroso proceso de desmontar una vida construida sobre cimientos podridos para intentar salvar lo poco que quedaba de auténtico. En el concesionario, Carlos comenzó su mandato con un acto simbólico. Reunió a todo el personal, desde los vendedores hasta el equipo de limpieza. No dio un discurso grandilocuente, simplemente dijo: a partir de hoy, aquí se valora la honestidad por encima de las ventas y el respeto por encima de las apariencias. Su primera decisión fue llamar a Javier, el jefe de taller. Delante de todos, le ofreció el puesto de jefe de postventa y calidad, una posición de nueva creación con autoridad para supervisar la integridad de cada vehículo. Javier, que había temido por su trabajo, aceptó con lágrimas en los ojos. El miedo que había envenenado el ambiente comenzó a disiparse, reemplazado por un frágil brote de esperanza. La cultura del lugar cambió lentamente. Los vendedores aprendieron a escuchar más que a hablar, a interesarse por las personas en lugar de por sus cuentas bancarias. El concesionario dejó de ser un templo del lujo para convertirse en un lugar de trabajo, menos glamuroso quizá, pero infinitamente más real. Unos días más tarde, Carlos condujo hasta el pequeño pueblo donde vivía Julián. Encontró el taller al final de una calle sin asfaltar, un edificio modesto que olía a resina y a trabajo honesto. Entró sin anunciarse y encontró a Julián lijando una pieza de cedro, el fino polvo de madera danzando en los rayos de sol que se colaban por la ventana. Carlos no sabía qué decir. Las disculpas parecían insuficientes. Simplemente se quedó allí, observando al maestro trabajar. Julián levantó la vista, sin sorpresa. «Sabía que vendrías», dijo con una leve sonrisa. Carlos finalmente habló, su voz llena de una sinceridad que nunca había usado en la sala de ventas. «Vengo a pedirle perdón, no en nombre de la empresa, sino en mi nombre, por haber permitido que eso sucediera, por haber formado parte de ese sistema». Julián dejó la lija sobre el banco de trabajo. «El perdón no se pide, Carlos, se gana, y tú ya has empezado a ganártelo». No le ofreció la mano, sino que le indicó una silla. «Siéntate, hablemos de madera». Pasaron la tarde hablando, no de coches ni de negocios, sino de la veta del roble, de la paciencia que requiere el secado del nogal, de la historia que cuenta cada anillo de un árbol. Carlos entendió que el conocimiento de Julián no era técnico, era vital. Provenía de una conexión profunda con la esencia de las cosas. Mientras tanto, el juicio contra Serrano y Ricardo avanzaba. Las pruebas eran abrumadoras.
la confesión de Javier, los registros informáticos, el testimonio de otros empleados que, sintiéndose seguros bajo la nueva dirección, decidieron hablar. Se enfrentaban a cargos de estafa, falsificación y fraude fiscal. Sus sentencias fueron severas. Años de prisión que servirían como advertencia para cualquiera que pensara que el brillo de una marca podía ocultar la oscuridad de sus acciones. Sus familias tuvieron que aprender a vivir con la vergüenza y las consecuencias de unos crímenes que no cometieron, pero cuyo amargo fruto habían disfrutado. El coche, la pieza central de toda la historia, fue transportado de vuelta a la fábrica en Alemania. No fue vendido ni desguazado. Klaus Richter ordenó que fuera completamente desmontado. Cada pieza falsificada fue retirada y destruida. Luego, bajo la supervisión personal de Julián Vega, que viajó a Alemania por primera vez en 20 años, el coche fue reconstruido. Cada componente, cada tornillo, cada trozo de cuero y madera fue reemplazado por los materiales auténticos. Fue un proceso largo y costoso, un acto de penitencia corporativa. Una vez terminado, el vehículo no se puso a la venta. Se instaló en el vestíbulo principal de la sede mundial de la compañía. Junto a él, una pequeña placa de latón. En la placa no figuraba el nombre del modelo ni sus especificaciones técnicas. Solo había una frase: el alma no se puede fabricar, se debe respetar. Julián Vega nunca volvió al concesionario de Madrid. No lo necesitaba. Su trabajo estaba hecho. Continuó su vida en su taller, dando forma a la madera, creando belleza en silencio, un guardián anónimo de la autenticidad en un mundo obsesionado con las apariencias. Carlos dirigió el concesionario durante muchos años, convirtiéndolo en un modelo de integridad para toda la red de la compañía. A menudo, cuando un cliente entraba con dudas, no le hablaba de caballos de potencia, sino que le contaba la historia de un anciano artesano que con una sola frase les había recordado a todos lo que de verdad importa. La pareja adinerada que se burló de Julián nunca supo la historia completa, pero notaron el cambio en el ambiente del concesionario en sus visitas posteriores. Sentían un respeto en el aire que antes no existía, una solidez que no sabían explicar. Los vendedores más jóvenes, los que habían imitado la arrogancia de Ricardo, aprendieron la lección más importante de sus carreras. Aprendieron que un traje caro puede cubrir a un hombre vacío y que unas botas polvorientas pueden pertenecer a un rey. La historia de Julián Vega se convirtió en una leyenda interna, un recordatorio susurrado en los pasillos de que el verdadero valor de una empresa no reside en sus beneficios, sino en su gente, y en cómo trata a aquellos que, a simple vista, parecen no valer nada. El eco de la humillación se desvaneció, pero la lección que dejó tras de sí fue tan duradera y sólida como la madera de nogal que Julián había tallado con sus manos. La justicia, al final, no fue un castigo, sino una restauración, la restauración de la dignidad, de la verdad y del alma de las cosas bien hechas. En el silencio de su taller, Julián sonrió. La madera que tenía entre manos era perfecta, y eso, para él, era lo único que siempre había importado. El mundo del lujo había aprendido, por las malas, que algunas cosas no tienen precio. La integridad de un hombre era una de ellas. El legado de Ricardo y Serrano fue una celda de prisión y una nota a pie de página en los informes anuales de la compañía. El legado de Julián Vega fue invisible, pero eterno. Estaba en la forma en que un vendedor ahora miraba a los ojos a un cliente, en el cuidado extra que un mecánico ponía al apretar un tornillo, y en el brillo honesto de un coche que finalmente era tan bello por dentro como por fuera. El cierre fue doloroso para algunos, redentor para otros, pero para el mundo fue una historia necesaria,
un recordatorio de que la verdad, como la buena madera, siempre acaba saliendo a la superficie. Esta historia nos enseña que la arrogancia es un velo que nos impide ver la verdad. Si crees que la dignidad y la verdad deben prevalecer siempre, comparte este relato para que más personas aprendan a mirar más allá de las apariencias.